¿Qué es un milagro? Un milagro es esa acción sobrenatural que trasciende las leyes científicas naturales y que permiten un bien para una persona, para una comunidad, para un país, en un lugar determinado. En nuestra fe cristiana moderna, actual y ya de tiempos otroras, uno de los requisitos para poder dictaminar desde nuestro clero, desde nuestra autoridad, es decir, desde el Vaticano, que una persona sea santa, se le piden dos milagros, fundamentalmente. Una vez que se ha probado que la persona ha tenido una vida virtuosa, acorde con las enseñanzas del Evangelio, eh, entra en un estudio, se le llama siervo de Dios, y entra en un estudio, un proceso que culmina, aunque tenga todos los requisitos, el título para el primer escalafón de beato se lo da un milagro, la intercesión en un milagro. Y luego la canonización, que lo hace ya santo universal, es este segundo milagro. Eso es lo que provoca que en nuestra fe haya muchísima devoción popular a diferentes santos a lo largo de toda la historia. Ciertamente pienso que esto está muy asociado a la popularidad del santo y a cómo Dios también ha querido revelar o permitir que ese conocimiento sea para un fin en particular. Por ejemplo, si usted va a citar conocimiento, sabiduría, pues es imposible no ir a las fuentes, ¿no? A los padres de la iglesia, a un San Agustín, a un Santo Tomás de Aquino. Pero si usted va al devocionario, sobre todo buscar sanación, pues entonces allí sí pueden aparecer otras figuras, bien sea inclusive que representen a nuestro Señor, como pasa en Venezuela, especialmente con la imagen de la Basílica de Santa Teresa, que queda acá en Caracas, en el centro de Caracas, del Nazareno de San Pablo, a quien se le atribuye un milagro y muchos milagros adicionales. La Virgen María también, sin duda, ha tenido un papel protagónico en lo que ha sido los milagros. Su intercesión desde las bodas de Caná ha sido ese, ¿no? Su labor, además de ser santa, pura, perfecta, el universo como Dios lo soñó, como una vez lo escuché, María también ha intercedido por muchísimos favores a lo largo de la historia humana. Y así, Juan Pablo II, San Juan Pablo II o San Juan XXIII, los papas del siglo XX en su mayoría, eh, pues dejaron un legado de santidad a nuestra iglesia. José Gregorio Hernández en Venezuela, etc. Sin embargo, cabe la pregunta, ¿por qué nosotros, o por qué sentimos que hay más milagros a través de los santos y no a través de la Eucaristía? Y quizás alguien me escuche y diga, ¿qué estás diciendo, Luis? Al contrario, por ejemplo, en cada misa hay un milagro, el milagro de la transustanciación, donde Dios, a través de su eh, presbítero, celebrante, convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Y eso es un milagro, y es verdad, tiene razón. Pero digo, ese amor y esa devoción, esa fe que le entregamos a un José Gregorio Hernández, a una Carmen Rendiles, a una Beata Madre María de San José, y así muchos santos de devoción popular, o beatos, esperando santidad, un Carlos Acuti, que está próximo a ser canonizado, por ejemplo. ¿Por qué ellos les entregamos con tanta pasión nuestra fe? ¿Y qué tan delgada es esa línea que nos permite entender que el milagro no lo hacen ellos, sino que lo hace Dios a través de ellos? Hay una frase que decía el Señor en los Evangelios, que dice que en su nombre podríamos hacer cosas superiores a las que Él hizo. Y siento que con los santos vemos perfectamente reflejado esto, ¿no? El santo ora como puedo orar yo, o puedes orar tú, por una sanación de alguien,
Y no es que Él esté haciendo Él en su poder, en su propia energía, fuerza, que esa sanación ocurra. Creo que en su mayoría, no soy experto en vida de santos, aunque he hecho algunas series en el canal de YouTube de Abrazando Nuestra Fe sobre vidas de santos, pero en su mayoría los santos seguramente oraban como oraba Jesús en el huerto de Getsemaní, clamando al Padre y abogando por su intercesión. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y yo he aprendido a orar así en mi caminar de vida cristiana. He orado, he hecho muchas novenas por algunas personas, algunas se han sanado, otras no. Otras Dios ha decidido llevarlas a su encuentro y todo eso uno lo abraza con fe. Pero sí es motivo de análisis y el motivo de esta opinión de un laico, reflexionar qué tan profunda, qué tan consciente es nuestra fe hacia el Jesús eucarístico. Porque, por ejemplo, también nos cuenta el Evangelio, y se nota cuando ya Jesús va de vuelta a Galilea, se nota que ya hay una merma, hay una disminución de los milagros allí, porque parecía que allí la gente veía al Jesús humano, al Jesús que vio crecer, y no al Jesús sacerdote, profeta y rey, no al Mesías. Entonces, al no haber fe, no hay pues la acción del milagro. Eso es un condicionante. Jesús en cada milagro que hacía, una de las cosas que veía, que inspiraba, que sacaba de dentro de la persona que iba a sanar, era la plena confianza, la absoluta confianza en Él. Llama la atención para quienes pueden o podemos en ciertas circunstancias comulgar. Digo ciertas circunstancias porque a veces tenemos pecados que debemos resolver, confesar, pero que si podemos regularmente comulgar, llama la atención que teniendo a Cristo como alimento, una acción directa de un Dios que nos palpa, que percibimos, es como una reliquia, como la reliquia de Cristo, pero no de un Cristo muerto, sino de un Cristo vivo. Llama la atención que aún con ese alimento nosotros seamos tampoco beneficiarios de sanaciones. Jesús, cuando hace la lectura en la sinagoga del libro del profeta Isaías, él decía que los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos caminarían, etc. Es decir, donde está Él, realmente no hay espacio para enfermedades, para tristeza, para perturbaciones o turbaciones del alma. Porque al final tenemos que reconocer que muchas de las cosas que nos quitan la paz vienen de adentro, de cómo las percibimos. Yo recuerdo a una persona con mucho cariño que me hizo una cátedra, una tesis sin saberlo, una persona que padecía un cáncer terminal y por el cual luchó muchos años. Y ella, a partir de ese cáncer, se hizo muy devota al Jesús de la Misericordia. Y todos los días, a las 3 de la tarde, se conectaba en un canal de señal abierta en Venezuela, un canal católico, a escuchar la Divina Misericordia. Y ella aprendió a amar a Jesús desde su enfermedad aún más, teniendo 2 hijas, una pequeña que ya es toda una adolescente, es toda una dama. Y recuerdo que una semana antes de morir, que la fuimos a visitar, ella hizo un testamento con sus hijas, que fue una cuestión que a mí me impactó. Llamó a cada una parte y le dio instrucciones y se fue en paz, se fue amando al Señor. Era la misma enfermedad que puedes tener tú o que puedo llegar a tener yo, y sin embargo esa enfermedad no le robó la paz, porque Cristo abrazaba esa enfermedad. Era la cruz que ella le ofrecía en oblación a un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Creo que es tiempo de que cuando estemos en misa, a veces con tantas responsabilidades, cantar, las lecturas, la limosna, organizar a los muchachos de la catequesis, creo que es tiempo de tomarnos una pausa en muchas actividades parroquiales, pastorales, para que en algún momento tengas la vivencia de una misa como uno más, y siendo uno más, le dediques el tiempo al Señor y lo adores en espíritu y en verdad, para que ese milagro ocurra en tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la oración.